Buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Mauricio González. Yo soy residente de medicina de primer año. El día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque microbiológico, sobre la exacerbación de un paciente con exacerbación de enfermedad respiratoria. Entonces, inicialmente vamos a hablar de la historia clínica. Tenemos algunos datos de laboratorio. Posteriormente vamos a ver la radiografía de tórax, la tomografía de alta resolución de tórax y posteriormente vamos a iniciar la discusión del caso clínico. Entonces, empecemos con la historia clínica. Se trata de un paciente de sexo femenino, paciente de 82 años, natural de Venecia, Antioquia, residente en Medellín, en el barrio Castilla. Es una paciente casada, sin hijos, vive sola en un segundo piso y es cuidada por su sobrino. Y previamente era independiente para sus actividades básicas y avanzadas con un Bartel de 100 puntos. No tenemos en la información ocupación previa pues, de la paciente. Dentro de la enfermedad actual, tenemos que es una paciente con un antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No tenemos datos espirométricos, pero al parecer es una paciente con un fenotipo de exacerbación frecuente. Su última hospitalización fue los primeros 15 días de junio del presente año en Metrosalud. En esa ocasión le hicieron un diagnóstico de un EPOC exacerbado con una neumonía derecha, para lo cual recibió ampicilina sulfactam durante 7 días. Posterior a este evento, la paciente egresó con oxígeno domiciliario. 20 días antes de la fecha actual, la paciente tuvo una nueva estancia en urgencias, nuevamente en Metrosalud, durante un día por un cuadro de disnea. Consulta, en esta ocasión, por un cuadro clínico de 8 días, consistente en tos con expectoración amarillenta y aumento progresivo de la disnea. Refiere además diaforesis nocturna, no se documentaron picos febriles y niega contactos sintomáticos respiratorios, niega dolor torácico y niega pérdida de peso. Dentro de los antecedentes personales de la paciente, tenemos que es una paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con requerimiento de oxígeno desde la hospitalización que presentó en junio, paciente con hipertensión arterial y su manejo ambulatorio era losartán 50 miligramos 2 veces al día, salbutamol y bromuro de dipratropina inhalados. No refiere a antecedentes alérgicos. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, una amigdalectomía y, muy importante, dentro de los tóxicos, niega tabaquismo, pero sí refiere exposición a combustión de biomasa. En los vacunales, paciente con 2 dosis de vacuna para COVID-19. Al examen físico, estos son los datos que nos reporta la historia clínica. Una paciente con una frecuencia cardíaca de 98, frecuencia respiratoria de 20, afebril, saturando 97%, con una FIO2 del 32%. Dentro de lo relevante al examen físico encuentran que es una paciente que tiene un murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, refieren roncos bilaterales, no le encuentran sibilancias y en la paciente en el momento pues sin signos de dificultad respiratoria francos y retracciones costales. No refieren en la historia presencia de crépitos ni otros ruidos sobreagregados. Dentro del resto del examen físico realmente no encuentran pues ningún hallazgo relevante. En cuanto a los exámenes de laboratorio, tenemos una paciente con una hemoglobina de 15,4, un hematocrito de 47,5, una paciente con una leucocitosis de 20.290, con neutrofilia de 18.735, linfocitos de 1.020, una trombocitosis con 512.000 plaquetas, BCG ligeramente elevada en 37, una PCR también ligeramente elevada en 4,94, función renal normal con una creatinina de 0,69, un BUN de 18,2 y sin trastornos hidroelectrolíticos, sodio 139, potasio 4,4 y cloro en 100,8. En cuanto a los gases arteriales, encontramos como hallazgo importante un bicarbonato en 29,8 con un pH en 7,43, una PCO2 en 45, PO2 de 80,4 con una FIO de 0,32, lo cual nos da una hipoxemia leve con una PAFI calculada en 250, y unos gases que nos sugieren una alcalosis metabólica probablemente crónica. En cuanto al electrocardiograma, lo reportan como un electrocardiograma en ritmo sinusal,
90 latidos por minuto, no encuentran signos de hipertrofia ventricular izquierda, qué pena, con signos de hipertrofia ventricular izquierda y trastornos inespecíficos de la repolarización, sin elevación del ST ni otros signos de isquemia aguda. Y le habían tomado pues unas vaciloscopias a la paciente bajo la sospecha de tuberculosis, las cuales se encontraban pendientes. Inicialmente le toman esta radiografía de tórax a la paciente, entonces dentro de lo que me pareció más llamativo es que hay un engrosamiento a nivel del intersticio, hay unas reticulaciones gruesas que se pueden ver predominantemente a nivel de los cilios y que se van extendiendo más hacia las bases pulmonares. Es difícil, pero pareciera que también por acá en esta zona encontramos al parecer unas bronquiectasias, pero pues no son muy conspicuas pues aquí en la radiografía de tórax. Dentro de otros hallazgos que me parecieron pues llamativos, parecía pues una placa como ligeramente rotada, la tráquea pues pareciera como ligeramente aumentada de tamaño y también encontramos signos de atrapamiento aéreo, encontrando pues más de 9 costillas pues posteriores en la radiografía de tórax y ligero pues aplanamiento de los semidiafragmas, lo cual pues podría estar a favor de cambios de atrapamiento aéreo. Esta imagen que se ve pues a este nivel encontramos que pareciera que tuviera pues una telectasia a nivel del lóbulo inferior derecho. Esos son como los hallazgos, un patrón muy intersticial en la radiografía de tórax. Bajo estos exámenes con los laboratorios, la radiografía de tórax, el médico que valoró a esta paciente llegó a las siguientes impresiones diagnósticas. La primera, un EPOC exacerbado sobreinfectado Antonisen 2. Frente a eso, él consideró que no habían signos claros de una sobreinfección bacteriana, entonces decidió diferir y además de que los marcadores, pues la PCR y la BCG no estaban tan elevados, según pues la historia clínica, el médico decidió diferir el manejo antibiótico. Continuó con el manejo broncodilatador de la paciente y le solicitó como estudio complementario, dado pues los 8 días de evolución del cuadro, un antígeno para SARS-CoV-2. Esta fue la primera impresión diagnóstica. Y la segunda impresión diagnóstica fue una sospecha de tuberculosis pulmonar. La paciente venía recibiendo intrahospitalariamente prednisolona 50 miligramos. El médico que valoró a esta paciente decidió suspender el esteroide oral y complementó los estudios para una valoración más precisa del parénquima pulmonar con una tomografía de tórax de alta resolución, que es la que vamos a ver a continuación. En la tomografía de tórax, en el TACAR de tórax, solamente contamos con estos 3 cortes. El primer corte, el que se ve más en la parte izquierda, es un corte más superior, más hacia los ápices. En este corte se ve muy llamativamente unos engrosamientos a nivel de los septos interlobulillares, y también se ven unos cambios fibróticos, pues sobre todo a nivel del ápice del pulmón izquierdo. En el corte que vemos en la mitad, que es un corte un poco más inferior, encontramos, aquí se ve un marcado engrosamiento del intersticio axial y en la región más anterior podemos ver múltiples quistes de diferente tamaño que podrían sugerir una configuración en panalización o en panal de abejas. Se alcanza a ver muy tenuemente hacia la periferia ligeros cambios de enfisema paraseptal en este corte, y si vemos en un corte que es un poco más inferior, vemos más hallazgos de panalización y podemos ver un poco más de engrosamiento del intersticio, sobre todo axial, con unos nódulos, un patrón retículo nodular que se ve a nivel del pulmón izquierdo, ya más hacia, si bien no es un corte bien de las bases, se puede ver que es más a nivel basal. Entonces, cuando yo revisé pues esta tomografía de tórax, dados pues los cambios del engrosamiento del intersticio axial,
de esta presencia de esta configuración en panal de abejas. Al parecer, si bien pues no son los mejores cortes y no tenemos otra reconstrucción de tipo coronal, parece que hubiera un gradiente apicobasal con mayor compromiso pues a nivel de las bases y menor compromiso a nivel apical. Algo muy importante también que no mencioné en el corte, que se ve sobre todo en el corte de la mitad, es la presencia de bronquielectasias. Bronquielectasias que parecieran ser pues de tracción secundarias pues al engrosamiento del intersticio axial. Entonces, este patrón pues es un patrón pues sugestivo pues de una, podría ser pues una enfermedad pulmonar intersticial. Dentro de estas, la que más se me pareció pues al patrón típico es el patrón de una neumonía intersticial usual. Esa fue mi impresión cuando revisé esta tomografía, este TACAR de tórax. Listo, esto fue como la presentación del caso clínico. Listo, vamos a empezar entonces a la discusión del caso. Voy a presentar pantalla. Voy a ver si esto me deja. A ver cómo hago a presentar pantalla aquí. Voy a darle compartir, profe. ¿Dónde? Compartir. Sí, señor. Me vas confirmando si aparece la pantalla. ¿Aparece? Sí, señor. Bueno, listo, Diego. Entonces, vamos a empezar la discusión del caso. Vamos a hacer como un resumencito de la paciente. ¿Sí? Listo. Okay. ¿Cuántos años que tiene? 82 años, profe. Entonces tenemos una mujer de 82 años, ¿cierto? Sí, ¿Cuál es su antecedente clave? la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces parece que tuviera una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué factor de riesgo tiene para ese este paciente? La exposición a combustión de biomasa. Tiene biomasa, pero no tiene tabaco, ¿cierto? No, señor. No hay antecedente tabaquismo. No tiene tabaco. Tampoco tenemos datos espirométricos, ¿cierto? No, señor. No hay dato espirométrico, ¿cierto? Y recuerde que uno siempre con EPOC, entonces trata de mirar si son exacerbadores frecuentes o usa oxígeno. ¿Qué tenemos de esos datos? Pareciera, pues, profe, que sí es un fenotipo exacerbador. En los últimos meses había presentado ya, había tenido que consultar en 2 ocasiones por exacerbación del EPOC. Y no Listo. tenemos datos tampoco del recuento de eosinófilos en los exámenes de laboratorio. No tenemos eosinófilos y tenemos que no tampoco usa oxígeno. Sí, No señor. usa oxígeno. Después de la hospitalización en junio, la paciente se fue con oxígeno para su domicilio, profe. Listo, entonces usa oxígeno. Entonces el problema de esta paciente es una enfermedad pulmonar crónica, posiblemente un EPOC, no sabemos pues bien el dato, pero esa es su enfermedad de base. ¿Qué le llama, cómo podrías interpretar el problema de esta paciente en los últimos meses? ¿Qué es lo que le está pasando? Profe, pues yo siento que en los últimos meses la paciente ha venido pues presentando como un deterioro de la clase funcional, o sea, ha tenido pues mayor compromiso pulmonar. Parece que hubiera como dado pues ya actual, antes no utilizaba oxígeno, ahorita está utilizando oxígeno, entonces parece que estuviera presentando un mayor compromiso de su parénquima pulmonar y hubiera menor difusión alveolo-capilar. Entonces, y eso más o menos, según la historia, es de 4 a 6 semanas, ¿cierto? Sí, señor. Entonces viene con sintomatología respiratoria, ¿sí? Básicamente dado por disnea, aumento en la disnea, Y en la también tos, la expectoración. la expectoración Importante. de más o menos 4 a 6 semanas, por lo que estoy viendo ahí, Sí, señor. ¿cierto? Correcto. O sea que la paciente, ese es como su principal problema. El problema no es como tan agudo, veo yo, ¿cierto? Sino No, que ya viene de larga data. correcto. Entonces,
ese veo que es el principal problema. Y cuando usted tiene esto, una paciente que tiene síntomas respiratorios como de 4 a 6 semanas, entonces, ¿cómo empieza a estudiarla? Que para ir pensando en posibilidades diagnósticas. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Esta actividad se llama caso clínico microbiológico. Vamos a tratar de llegar a el microbio que tiene esta paciente. Siga pues. Bueno, profe, entonces, pues nada, inicialmente, pues lo primero que uno le pide a esta paciente es una radiografía de tórax, que el examen pues, es fundamental para mirar a ver cómo está el parénquima pulmonar, darnos una imagen global. Entonces necesitamos imágenes, eso es muy clave. Ya tenemos la imagen, entonces usted en la imagen me describe como 3 cosas grandes, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted describe en esas imágenes? Bueno, primero que todo, hay un patrón intersticial, sobre todo, se ve un engrosamiento del intersticio tanto axial como interlobular. Entonces, eso es como lo primero importante. ¿Qué más? Lo segundo es la presencia de bronquielectasia, sobre todo más que se aprecian más en la tomografía de tórax, en el TACAR. ¿Qué más? Y también me llamó mucho la atención ese patrón en panalización, en panal de abejas con múltiples quistes, lo cual nos habla pues de un proceso ya fibrótico o de mayor compromiso pues de la arquitectura pulmonar. Bueno, hay fibrosis, hay bronquiectasias, ¿sí? ¿Y qué más viste? ¿Qué más le vi? La bronquiectasia, pues hay atrapamiento aéreo, pero pues digamos que eso podría ser explicado por su EPOC. Bueno, te le voy a decir lo que vio el radiólogo. El radiólogo ve que hay fibrosis pulmonar apical izquierda y hay una bula que usted ve ahí arriba, que ahorita la miramos bien, ¿cierto? Con consolidación y vidrio esmerilado en el segmento posterior del lóbulo superior izquierdo, ¿sí? Y las bronquiectasias que usted está diciendo, y además él también ve árbol en gemación en lóbulo medio y segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo, ¿cierto? Entonces, tenemos un parénquima enfermo. Esta paciente tiene síntomas respiratorios, paciente aparentemente un EPOC, ¿cierto? Tiene síntomas respiratorios crónicos de 4 a 6 semanas, un parénquima enfermo con presencia de fibrosis, bronquiectasias y árbol en gemación. Voy a poner acá. ¿Listo? Árbol en gemación. Entonces, usted con estas cosas tiene que empezar a mirar cuál es la posibilidad diagnóstica, ¿cierto? Voy a empezar con qué quiere, bronquiectasias o quiere árbol en gemación. ¿Por cuál de las dos empezamos? Bueno, empecemos por bronquiectasias. Entonces, cuando usted tiene un paciente con bronquiectasias, ¿cierto? Sí, señor. Bronquiectasias, ¿cuáles son las, en un paciente pues con una exacerbación respiratoria, cuáles son las posibilidades diagnósticas? Listo. Hablamos además de las microbiológicas, profe, en general. En general. Listo, muy bien. Entonces, bueno, las bronquiectasias tienen varias etiologías. Hay unas que son las enfermedades inmunorreumatológicas, dentro de las cuales destacan la artritis reumatoidea y el síndrome de Sjögren. Son las más representativas. Enfermedad reumatológica como artritis reumatoidea y Sjögren. Muy bien. Listo. Siga. Listo. Otra etiología de bronquiectasias puede ser una disfunción a nivel de los cilios. Esto es muy típico también pues, de la enfermedad del síndrome de Cartagener. Entonces, cuando hay una disfunción ciliar, puede también haber aparición de bronquiectasias. Enfermedad de la vía ciliar, listo. ¿Qué más? Listo, perfecto. Pues dentro de las causas también está la presencia pues, de infecciones. O sea, la presencia de infecciones produce un daño a nivel de la pared de la vía respiratoria y esto pues, va a llevar a dilatación pues, y a daño de las vías terminales respiratorias, infecciones. Infecciones. Sí, señor. ¿Qué infecciones? ¿Por qué gérmenes? Bueno, listo. Entonces, acá tenemos básicamente lo que son microorganismos atípicos. Pueden ser, por ejemplo, la clamidófila pneumoniae,
es uno de los microorganismos que está relacionado. Están relacionadas también las micobacterias, pueden ser tuberculosas, pero diría yo que más que todo las no tuberculosas, dentro de estas el complejo, el MAC, el complejo MAC estaría también relacionado. Entonces estarían tuberculosas, no tuberculosas. También se ha descrito que la infección por Staphylococcus aureus puede llevar pues a la aparición de bronquiectasias. Tenemos también las infecciones virales, algunos tipos de adenovirus pueden llevar a bronquiectasias. Tenemos la infección por nocardia también. La nocardia también se ha relacionado con las bronquiectasias. Infecciones por hongos, aspergilosis, histoplasmosis, también se han relacionado. La aspergilosis tiene una característica especial en los pacientes con bronquiectasias. ¿Cuál es? Esto es lo que se ha descrito como, es una relación de hipersensibilidad. Aspergilosis broncopulmonar alérgica. Es una relación de hipersensibilidad que típicamente cuando uno ve en el lavado broncoalveolar y uno pensaría que va a haber eosinófilos, pero no, hay un predominio linfocitario en este cuadro. Bueno, la aspergilosis broncopulmonar alérgica es una enfermedad de hipersensibilidad al aspergillus, ¿cierto? Que genera asma, aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces genera un fenómeno de hiperreactividad, eosinofilia y bronquiectasis. Bueno, listo. ¿Algunas otras? Sí, profe, pues la verdad hay muchas. También está pues, ya cambios más estructurales a nivel de las vías respiratorias, como son incluso la inhalación de un cuerpo extraño, más que todo en niños, la broncotraqueomalacia también se ha relacionado pues con bronquiectasias. Muy bien, la lista de bronquiectasias es amplia, la que usted dice, y voy a traer aquí la del New England. Vamos a ver si tengo aquí la del New England. Aquí está. Esta es del New England y esta es la lista de las causas de bronquiectasias, que son más o menos las que ustedes están diciendo, usted dijo ahí, o sea, secuelas de infección bacteriana, de infección viral, tuberculosis, cuerpos extraños, la disquinesia ciliar, la fibrosis quística, la deficiencia alfa-1 antitripsina. Hay una muy importante que es la inmunodeficiencia. Acuerde que hay una inmunodeficiencia del adulto, que es la inmunodeficiencia común variable, ¿cierto? Que se caracteriza por episodios de infecciones a repetición y puede dar bronquiectasias. Las enfermedades autoinmunes, como usted está diciendo, como usted dijo, la artritis reumatoidea, el Sjögren y la esclerodermia, el paciente que estamos aquí sospechando, otro, ¿no? Y la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Bueno, entonces esas son las posibilidades diagnósticas. Esta paciente tiene bronquiectasias, ¿cierto? Sí, tiene bronquiectasias y viene con síntomas respiratorios crónicos y tiene también una cosa que se llama arbolengemación. ¿Usted, qué dice de arbolengemación usted? ¿Eso qué le puede pensar a usted? Arbolengemación. ¿Sí lo va a aumentar o no? Sí, claro, profe. Sí, yo no lo vi como tan claro, pues, en la organización, en atacar, pero sí, pensaría yo que eso es más sugestivo de una infección de una micobacteria. De infecciones por... Entonces, arbolengemación es una inflamación del bronquiolo, ¿cierto? Okay. Y se presenta en varias patologías, no solamente infecciosas. Ve, aquí le traigo el cuadro de las causas de patrón de arbolengemación, ¿cierto? Que son básicamente infecciosas, que aquí están, ¿cierto? Pero también la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la sarcoidosis, algunas neoplasias, también la artritis reumatoidea y el Sjögren, la fibrosis quística, más o menos las mismas entidades que pueden generar las bronquiectasias, ¿cierto? Okay. Entonces, usted tiene que tener en mente eso. Tenemos una paciente con inflamación de la vía aérea inferior, con bronquiectasias, con arbolengemación, asociado a una fibrosis, a una lesión, hay una bula ahí arriba en el lóbulo superior, en una paciente que tiene síntomas respiratorios crónicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría usted? ¿Usted qué va pensando con esto? Listo, profe, pues nada, uno empieza a buscar, pues, a descartar las diferentes causas, que como vemos, pues son muy similares entre los dos patrones. Entonces,
hay que descartarle un proceso infeccioso. Yo empezaré a hacer estudios microbiológicos y muy importante pues hacer primero un cultivo y un gran del esputo, si es posible, de esta paciente inicialmente. Gran disputa y qué más. Un gran esputo. También podríamos hacer pues más adelante un lavado broncoalveolar en esta paciente también, buscando descartar todas las diferentes gérmenes. Entonces, Pero antes del lavado, ¿usted qué le pide? Que lo tenemos disponible rápidamente. una pruebas séricas, podría ser antigenuria para histoplasma y antigenuria No, no se para... vaya por allá, no se vaya por allá tan lejos. Vamos a lo básico. Ah, bueno, una vaciloscopia, profe. Claro, los BK, Una vaciloscopia. BK número 3, lo básico, cultivo de esputo, incluso Las cultivo que para sí. aerobios. Cultivo para aerobios, acuerde que tiene bronquiectasias y pacientes con bronquiectasias, usted le debe pedir cultivo, ¿cierto? Cultivo para aerobios y cultivo para micobacterias, los BK y qué más en el esputo. KOH. PCR, ¿no? Ah, Una bueno. PCR para micobacterias en SPUT, Y también un panel viral, IN, profe. Un panel viral podría ayudar también para descartar infecciones virales. bueno, un panel viral, pero esto es un cuadro agudo, pues sí estamos pensando más en un cuadro agudo, pero con esta paciente estamos hablando más de un cuadro crónico, entonces nos vamos a enfocar a pedirle esto inicialmente, ¿cierto? ¿Usted en qué va pensando? ¿Cuál es su principal etiología en esta paciente? Antes de que le diga cómo le salió eso. Yo me inclinaría más por o una infección por micobacterias o una infección por hongos, profe. Más fúngica Muy bien, o bacterias. listo. Entonces esta paciente le sale el BK en esputo positivo, ¿cierto? En las tres BK, una cruz o dos cruz, no me acuerdo, ahorita le muestro, BK Listo. positivo. Ok. Y la PCR para micobacterio salió negativa en esputo. Listo. Listo. Súper. Cultivo aerobio negativo. Bien. ¿Usted qué dice? ¿Qué análisis o interpretación le hace a eso? Listo. Bueno, profe, pues ahí lo que pasa con las vaciloscopias y la PCR. Entonces, probablemente lo que sucedió es que las vaciloscopias salieron positivas porque se identificó una micobacteria no tuberculosa. Y por medio de la reacción de cadena de polimerasa, uno amplifica el material genético de micobacteria en tuberculosis. Entonces, yo pensaría que esta paciente tiene una infección por una micobacteria no tuberculosa. Infección por micobacteria No tuberculosa. no tuberculosa. Sí, señor. Muy bien. Listo. Entonces esa es la sospecha clínica. ¿Cuándo sospecha usted, o dígame cuáles son las infecciones, las micobacterias no tuberculosas, pues más clásicas que disponemos nosotros, que tenemos más bien? Está las del complejo Mycobacterium avium complex. El complejo MAC, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál más? No, Bueno, entonces UpToDate le va a ayudar. Por acá están. Esta es la tabla de UpToDate o sea, hay que tener en cuenta, no todas las micobacterias son tuberculosas, ¿cierto? La que más conocemos es la micobacteria tuberculosa, que este es el complejo micobacterio tuberculoso, está la tuberculosis, el bovis, el africano, etc. Está también la micobacteria lepra, ¿cierto? Las micobacterias de rápido crecimiento, no tuberculosas, ¿cierto? Ahí está el fortuitum, el abscesus y aquí las otras, las de micobacterias no tuberculosas de crecimiento lento, que son estas. Aquí está el complejo avium intracelular. ¿Listo? O sea que hay una lista grande de micobacterias no tuberculosas. ¿Listo? Entonces, esta paciente, usted dice que sospecha una infección por micobacterias no tuberculosas, complejo MAC o micobacterias de crecimiento rápido o de crecimiento lento. Listo. ¿Cuál es la característica clínica de las infecciones
por Mycobacteria no tuberculosa? O sea, ¿cuándo sospecha usted eso? Pues a mí lo que me pareció llamativo fue que no hubiera presencia pues, de adenopatías mediaspinales, ¿no? No sé pues, si sea una característica como tal de las MAC. Son cuadros larvados también, pueden producir entonces con expectoración y son como cuadros más insidiosos. No sé más, profe. Bueno, entonces, pero usted lo sospechó, ¿cierto? Entonces, usted lo sospechó en este paciente. Entonces, esta paciente debe sospechar en una paciente como esta. ¿Cuándo sospechar infección por Mycobacteria no tuberculosa? Entonces, lo primero sería el complejo MAC. ¿En qué paciente se ve generalmente? Que es como que uno lo oye como un poquito más que las otras. ¿En qué tipo de pacientes? Pacientes con VIH, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿en qué paciente sospecha Mycobacteria no tuberculosas? Usted tendría que preguntar, ¿tiene VIH o no VIH? Porque si tiene VIH y estamos en un estado de inmunosupresión, ¿cierto? El complejo MAC da una infección diseminada por MAC, ¿cierto? Okay. Infección diseminada, que pues no es el caso de nuestra paciente. Son pacientes que tienen infección por VIH, complejo MAC, que da un cuadro pues de síntomas generales, fiebre prolongada, deterioro clínico. En VIH negativo, entonces, ya usted tiene que pensarlo básicamente en tres cosas y vamos a hablar solamente de compromiso pulmonar, porque la Mycobacteria no tuberculosas también puede dar otros problemas clínicos, ganglionares, en la piel, ¿cierto? Pero en el pulmón es lo más clásico. Entonces, si el paciente es VIH negativo, hay básicamente tres síndromes clínicos como a considerar, ¿cierto? Digamos, vamos a definir que es como un cuadro muy similar a la tuberculosis pulmonar, a la tuberculosis pues por Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto? Entonces son pacientes con síntomas similares, ¿cierto? Con cavidades, con enfermedad cavitaria, ¿cierto? Con enfermedad cavitaria y básicamente muy similares. Generalmente esta es de hombres fumadores, ¿sí? Hombres fumadores, y pueden tener pues EPOC de base y enfermedad cavitaria. Entonces, esa es una sospecha clínica. Es decir, usted debe considerar siempre Mycobacteria no tuberculosa en pacientes que se parezcan pues a una TB pulmonar. La segunda es de pronto la más, digamos, clásica, y es el paciente que no tiene la Mycobacteria no tuberculosa sin enfermedad pulmonar previa, conocida, ¿cierto? Y que se caracteriza porque son en mujeres, ¿sí? Generalmente no son fumadoras, tienen un fenotipo como especial. Dicen que este tipo de infección no tuberculosa es generalmente en mujeres como flacas, asténicas, con pectus excavatum, ¿cierto? Pueden comprometer el lóbulo medio, ¿sí? De aquí sale un síndrome famoso que es el síndrome de Lady Windermere, si no estoy mal, si así se pronuncia. ¿Usted lo iba a mencionar? No, profe. El síndrome de Lady Windermere por aquí se lo traje, ¿sí? El síndrome de Lady Windermere es un síndrome que se caracteriza por infección por Mycobacteria no tuberculosa que compromete el lóbulo medio y que da personas en mujeres, ¿cierto? Y lo trajeron a colación por una comedia de Oscar Wilde. ¿Usted ha leído algo de Oscar Wilde? Sí, señora Guita. Sí. Ah, bueno, lo discutimos mañana. Entonces él decía, o tomaron
el síndrome de una mujer que en la época victoriana, pues no por no toser, ¿cierto? Por evitar la tos, entonces las mujeres se dice pues que por el lóbulo medio que tiene esos bronquios más delgados, ¿sí? Okay. Al no toser y al no generar pues limpieza de ese bronquio, genera secreción y se infecta por micobacterias. Bueno, ese es el síndrome de Leigh-de-Winderman. Entonces, ustedes sospechar, volvamos, en pacientes con TB similar o pacientes con este tipo de síndrome, como le dije, compromiso del lóbulo medio y especialmente cavitaria, ¿cierto? Cavidades pulmonares. Okay. La otra posibilidad es la neumonitis de hipersensibilidad, que también se ha asociado a infección por micobacteria. Estas serían las tres sospechas clínicas, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una enfermedad fibrocavitaria o un compromiso del lóbulo medio que pareciera pues este síndrome, usted debería pedir entonces los BK, ¿cierto? Y el cultivo para micobacterias. ¿Sí o no? Sí, señor. El cultivo para micobacterias y la PCR pues en esputo para el diagnóstico diferencial. En infección por micobacteria no tuberculosa, pues los BK serían positivos, podrían ser positivos porque podrían ser también negativos. La PCR para micobacteria tuberculosa negativa y el diagnóstico sería con el cultivo positivo. Sí, correcto. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces a esta paciente lo que se le hizo fue eso. Entonces los BK fueron positivos, la PCR para micobacterias fue positiva, perdón, negativa. Incluso se le hizo un lavado broncoalveolar. En el lavado broncoalveolar creció lo mismo, BK positivo, PCR negativa y el cultivo creció esta bacteria que se llama Mycobacteria. Voy a ponerla aquí para que me crean, porque de pronto no me creen que tengan esto paciente. Aquí está un Mycobacterium abscessus, ¿cierto? Se detectó Mycobacterias abscessus, que es una micobacteria no tuberculosa, ¿cierto? No tuberculosa de crecimiento rápido. Esto creció más o menos como a los 10 o 12 días, creció, ¿cierto? Que esa es una diferencia con la micobacteria tuberculosa, que el crecimiento puede ser largo, de 4 a 6 semanas, ¿cierto? Entonces, el diagnóstico de esta paciente es una infección por micobacteria no tuberculosa, ¿cierto? Aquí están los criterios. Los criterios son pues los lógicos, síntomas sistémicos o pulmonares, como teníamos esta paciente. Perdóname, aquí yo bajo esto. Síntomas sistémicos o pulmonares, opacidades nodulares o cavitarias en la radiografía de tórax, o bronquiectasias con nódulos pequeños múltiples en el natacar, ¿cierto? Que también tenía la paciente. Exclusión de otras entidades, como se hizo en esta paciente, ¿cierto? Y un cultivo positivo, ¿cierto? El cultivo positivo, ya sea en el lavado o en el esputo, o incluso en una biopsia pues transbronquial. Entonces, esta es un caso muy sugestivo o muy típico de infección por micobacteria no tuberculosa. La trajimos aquí a colación porque pues hay que considerarla, ¿cierto? Como parte del diagnóstico diferencial de los pacientes con infecciones respiratorias crónicas, con cuadros similares a tuberculosis, con hallazgos tomográficos como la de esta paciente, porque mire que este TAC de esta paciente por acá, que lo traigo, tenía esta zona aquí en el lóbulo superior, donde había esa cavidad, ¿cierto? Que eso es muy sugestivo, más las bronquiectasias, más de pronto esta arbolenjemación por aquí, ¿cierto? Muy sugestivo de esta infección por micobacteria. Esta infección, yo no sé si está el doctor Iván, de pronto para que nos ayude con algunos comentarios adicionales y con el tratamiento, porque el tratamiento de esto es un verdadero problema. No sé si está el doctor Iván. Sí está. Diego, fíjate a ver si está ahí en la lista, No, si no, profe, para yo no. seguir. No No, está. no está, profe.
Bueno, listo. Entonces, las infecciones por Mycobacteria no tuberculosa tienen un gran problema y es que esas micobacterias tienen una alta resistencia a los macrólidos y entonces hay problemas grandes para definir el manejo. Cada una de las Mycobacteria no tuberculosa pues tiene un manejo especial. La recomendación en estos casos es siempre pedir asesoría de un experto en enfermedades infecciosas para que definan el manejo. Esta paciente le va a mostrar el antibiograma. Era resistente a era resistente a los macrólidos. Bueno, eso no lo tengo por acá. Era resistente a los macrólidos, entonces son tratamientos largos y prolongados. Aquí tengo las recomendaciones para el tratamiento del abscesus, ¿cierto? Específicamente el abscesus, mire que depende pues si es sensible si tiene gen de sensibilidad, pues es sensible a los macrólidos. El tratamiento lo hacen normalmente con amicacina o imipenem, ¿cierto? Como en dos fases. En la primera fase le ponen amicacina, imipenem o tigecyclina. En la segunda fase le ponen acitromicina, linezolid. Bueno, entonces es un tratamiento largo, prolongado y depende pues, de lo del germen de la resistencia. Voy a leer las guías. Aquí están las guías del 2020 de infección pulmonar por Mycobacterium abscessus. Mire que ellos dicen que en pacientes que tengan Mycobacterium abscessus con cepas con resistencia inducible necesitan un tratamiento multidroga con un antibiótico que contenga un macrólido, ¿cierto? De todas maneras, por las propiedades de inmunomodulación del macrólido, ellos también recomiendan que a pesar de que sea la bacteria resistente, se incluya el macrólido dentro del tratamiento. Pero básicamente ellos sí aquí recomiendan que necesitan una consulta a un experto para tomar decisiones para manejar estos tipos de pacientes. Lo otro, cada vez hay más asociación de infección por Mycobacteria no tuberculosa en exacerbaciones respiratorias, o sea, como parte de infecciones por Mycobacteria, es decir, está creciendo la incidencia de infecciones por Mycobacteria no tuberculosa, hay que reconocerlas, hay que hacerlas y generar un tratamiento adecuado. Y lo último que quería decirle es que siempre tener en cuenta que los pacientes con bronquiectasias, y esta está por acá la de New England, los pacientes cuando los bronquiectasias se exacerban, ¿sí? Cuando las bronquiectasias se exacerban, ¿usted en qué germen piensa, Diego, normalmente? Pseudomonas, profe, es el germen más frecuente. Es correcto, Pseudomonas, ¿cierto? Pero en los Estados Unidos han encontrado que hay una cada vez mayor asociación con infección por Mycobacterium no tuberculosa, ¿cierto? En pacientes que tengan bronquiectasis, como lo dice aquí en la revisión de bronquiectasis del New England. Entonces siempre hay que tenerlo en mente. Por eso todo paciente con bronquiectasis, pues repito, hay que considerar esta infección. Bueno, yo pienso que entonces, en conclusión, esta es una paciente típica con una infección por Mycobacteria no tuberculosa, ¿cierto? Recordar pues la sospecha clínica de esta entidad y pues, hay que reconocerla, listo. Yo no sé si de pronto hay alguien que quiera adicionar o alguna pregunta sobre el caso. O no sé si en el chat, porque no puedo mirar chat. No sé, Diego, si hay alguien que tenga alguna revisión o si no, entonces No, profe, no terminamos. O sea que quedó supremamente claro. Y listo. Entonces ahorita discutimos a Oscar Wilde. Listo, profe, de una. Listo. Bueno, que tengan buena Bueno, tarde. Gracias. chao, saludos, chao, gracias. Saludos.